Muy buenas a todos, os recomiendo que paséis por la página de Animefreaks, que es donde yo compro las resinas y la verdad que tiene los precios más competitivos del mercado. ¡Saludos! Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a nuestro canal, bienvenidos a otro unboxing más. Hoy tenemos a una figura, una resina, una estatua bastante deseada, la verdad. Es una resina que sinceramente tenía muchas ganas de tenerla, ¿vale? Es una resina de ese combate de Vegeta, ¿no? El Super Vegeta, ¿no? Contra Célula, segunda transformación o el Célula semiperfecto. Así que esta es una figura con muchas ganas, es una figura 1.6, ¿vale? Y vamos a ver qué tal es. Vamos a montaje en breve. Vamos. Pues bueno, chavales, ya está montada la resina. Me ha costado un poco porque tiene muchas piezas y nada. Pero al final lo hemos conseguido y la verdad que es una figura, como la podéis ver, es que es espectacular. Lo voy a poner para que la veáis bien. La verdad que me parece tremenda esta figura. Creo, a día de hoy, me atrevo a decir que es la mejor figura que tengo hasta el momento. Me parece una resina, una estatua espectacular. O sea, la composición de esta resina, la pintura, tal como está pintada, el esculpido, me parece algo tremendo. Es muy grande, el célula, se ve súper enorme. Sí que es verdad que me dijeron que el célula, o sea, que la resina era grande, pero no me pensaba que fuera tan grande, sinceramente. Sinceramente no me pensaba que fuera tan grande. La verdad que me encanta. Esta resina es espectacular. Super Vegeta contra el semiperfecto Cell. Con esta célula es brutal. Es que si apreciáis bien, veréis la cara de Vegeta, la cara de célula, como están hechas, tío, son increíbles. La pintura, todo, es que es espectacular. Chavales, esta figura es espectacular de Dragon Ball. Es espectacular. Ahora mismo me atrevo a decir que es la mejor figura que tengo de Dragon Ball. De resina. Sin dudarlo, ¿eh? Sin dudarlo. Como os digo, el Vegeta está perfecto. Esta escala es 1.6, como os digo. VKH, que es la primera figura que tengo de este estudio, pero joder, tío, es espectacular, ¿eh? Es espectacular. Es que ya podéis verlo, la pintura, el color, el sombreado que tiene, o sea, las texturas que tiene célula en las marcas estas negras que tiene. Es brutal, es brutal. La figura esta es increíble. Puedo decir que es la mejor figura que tengo ahora, por el momento. Espectacular. Nada más, gente, espero que os haya gustado. La verdad que iremos trayendo más figuras de estas. Recomendaros la página Animefreaks, que es la página donde yo compro estas resinas. La verdad, y sinceramente, al principio del vídeo ya habréis visto, supongo, pero tiene calidad. El precio de las resinas que tiene, la verdad que es muy competitivo, pero que muy competitivo. Creedme, cuando yo he estado buscando precios de resinas y todo, y el precio de esta página de Animefreaks es súper competitivo. Y la verdad que vale la pena comprar en esa tienda, ¿vale? Os recomiendo que os paséis por la tienda a echar un vistazo y nada. Espero que os haya gustado esta figura, esta resina, la verdad que es increíble. Sé que me enrollo y me repito muchas veces, pero es que no puedo dejar de decir que esta figura es increíble. No puedo dejarlo de decir.
Nada más, gente, nos vemos muy pronto en el próximo vídeo, ¿vale? Saludos, abrazos, besos, hasta pronto.